Gloria a Dios. Vayamos a Juan capítulo 6. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dios está sanando, está suministrando, está ministrando, está liberando, está bendiciendo, está impartiendo. Dios es Dios entre nosotros. Amén. Él te ama. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Siempre que la Biblia diga después de esto, recuerda que es algo significativo. Se relaciona con el capítulo anterior. En el capítulo anterior está la historia de la sanidad del hombre discapacitado en el estanque de Bethesda, en Juan capítulo 5. Entonces, Juan capítulo 6 vincula esto. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y la palabra hacía allí en griego es continuar haciendo, seguir haciendo. Por eso continuaron siguiéndolo, porque a donde quiera que iban lo veían haciendo milagros. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Versículo 4. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Quiero decirles algo sobre esto. Esta historia tiene una respuesta profunda en su narración, en su enseñanza, para todas las necesidades en tu vida. Te enseña cómo Dios provee. No importa si es una necesidad financiera, o una matrimonial, o una necesidad emocional, o una necesidad de paternidad, o una condición física que tienes, Dios te mostrará cómo provee. Él te enseñará al mostrarte primero las formas del mundo y luego su forma de hacerlo. ¿Listos para eso? Primero voy a leerlo todo. No tardaré porque son solo unos versículos. Voy a leer el versículo 4. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho. Aquí está un muchacho. Hay un joven aquí. De hecho, la palabra muchacho se refiere a niños y niñas, niños pequeños. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, porque era primavera. Acabamos de leer que la Pascua estaba cerca. Por ahí de marzo, abril, durante ese tiempo. Entonces había mucha hierba en ese lugar. Es primavera y la Pascua está cerca. Se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 hombres, ¿de acuerdo? Contando mujeres y niños. Tal vez eran más de 15,000 o hasta 20,000. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron. Me encanta la palabra sobraron, a los que habían comido. Ahora, esto pasó. De los 4 relatos, Juan, voy a decir algunas cosas aquí. Juan dice algunas cosas aquí que los otros escritores de los evangelios no mencionaron. Los otros escritores tienen más detalles sobre este milagro, pero Juan presenta algunas cosas. Él no escribió algunas cosas que otros sí, y escribió cosas que otros no, porque cada evangelio es único. En cada evangelio, por ejemplo, Juan menciona la Pascua. Vuelve a eso. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando ocurrió este milagro fue durante el tiempo de la Pascua. Todos los demás escritores no mencionaron la Pascua, el tiempo era Pascua. ¿Por qué? Porque en ningún otro evangelio se encuentra la palabra Cordero. Juan es quien inicia su libro, refiriéndose a otro Juan, el Bautista, apuntando a Jesús diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso comienza diciendo: es un evangelio del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el evangelio divino. Amén. Él mencionó que la Pascua estaba cerca. ¿Por qué? Es una fiesta. Una fiesta. Cuando escuchas fiesta, él pudo decir:
La Pascua estaba cerca y los judíos entenderían, ¿no? Pero ¿por qué decir una fiesta? Una fiesta es una celebración. Una fiesta es para que disfrutes del Cordero. Amén. Deben aprender este milagro tiene los secretos de que disfrutemos a Jesús, disfrutemos al Cordero, y de repente descubres que tu cuerpo está sano, de repente descubres que tu mente se aclara. Sí, crees que estás en las etapas iniciales de la demencia. Escucha, he visto, incluso en Estados Unidos, que Dios restaura a las personas de la demencia, del Alzheimer. Dices, me estoy volviendo olvidadizo. No te preocupes, esta provisión también te proporcionará eso en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra es para ti, alabado sea el Señor. Muy bien, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Creen que Jesús piensa que la respuesta es comprar? No, porque la siguiente línea dice, esto decía para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Recuerden esto, siempre que el Señor te hace una pregunta, no es porque... Por cierto, ya notaron que el primer lugar, el primero y el único en la Biblia donde el Señor pidió consejo a alguien. Pero él mismo sabía lo que haría. ¿Verdad? Baja. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. ¿Cómo podemos pronunciar estas palabras un poco en presencia del gran yo soy? Decimos un poco en función de lo que vemos, no de con quién hablamos. El problema de Felipe es la inmensidad de la necesidad. ¿Estás viendo la inmensidad de la necesidad de sanidad de tu cuerpo? Conozco este caso. Esa persona tenía la misma condición. Ese chico, no quiero decir qué le pasó y estoy muy preocupada porque estás viendo la inmensidad de la necesidad, la magnitud del problema. No estás viendo a Jesús. Ese es el problema de Felipe. ¿Están escuchando? Muchos de nosotros pensamos, no creo que Dios quiera esto, es muy poco, ni que Dios quiera aquello. Vemos al niño de los 5 panes y los 2 pescados. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Vemos la inmensidad de la necesidad. Despreciamos lo poco que tenemos. No creemos que Dios pueda hacer mucho con eso. Dios nunca pide lo que no tienes. Si tienes un talento, un don en algo, dáselo al Señor. Amén. Entonces, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo a Jesús, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, 2 pescados pequeños. No lo olviden, son 2 pescados pequeños. En este versículo hay 2 términos diminutivos. Uno es el muchacho, el otro es pequeño. Niño pequeño, pescado pequeño. 5 panes. Un muchacho con 5 panes y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ahora, ¿qué es esto para tantos? Entonces, el problema de Felipe es la inmensidad de la necesidad. El problema de Andrés es la escasez de la provisión. Vio la provisión y dijo, ¿qué es esto? Son solo 5 panes. Panpita, 5 panes y 2 pececillos. Él lo miró y dijo, ¿qué es esto para tantos? Entonces Felipe miró a la gente, ¿verdad? Andrés vio lo que tenían, pero luego dice, ¿qué es esto para tantos? El problema de Felipe es la inmensidad de la necesidad. El problema de Andrés es la escasez de la provisión. Ninguno de los dos está mirando a Jesús. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Antes de que un milagro pase, siéntate. Descansa, recuéstate. Dios dice, siéntate. El Señor dice, recuéstate. Haz que se recuesten. La gente caminaba por todos lados. Verán, creemos que si hay orden, el Espíritu de Dios no puede fluir. No, el Espíritu de Dios puede fluir cuando hay orden. ¿Entendido? Entonces los hombres se sentaron, la Pascua está cerca, y es una fiesta que quiero que disfruten. Siéntense y disfruten. ¿De qué? Del Cordero. Amén. Hay una base por la que Jesús y sus discípulos estaban recostados. De hecho, Jesús y líderes, escuchen, deben sentarse primero para que la gente se siente. Si estás nervioso y estresado, la gente no puede aprender de ti. Vayan al principio de Juan 6, el principio. No sé si vieron esto o no. Juan 6, al principio. El último, versículo 3. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Entonces, Él se sentó primero. Sus discípulos se sentaron. ¿De acuerdo? ¿Están entendiendo? Muy bien. Regresa al versículo. Baja. Hagan recostar a la gente.
Se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, cuando había dado gracias, ¿te imaginas al gran Creador dando gracias por tan poco? Dando gracias, ¿por qué? Tan poco. Nos quejamos de un dolor que tenemos en otra parte de nuestro cuerpo y ni siquiera agradecemos a Dios por el 98% de nuestro cuerpo que está bien. Decimos, ¿por qué Dios? Cuando Dios nos ha dado más salud. Hay gente de arriba a abajo que están mal. Hay gente que está en hospitales y tú no, pero tienes dolor. Oye, lo sé. Dios quiere que ese dolor salga de tu cuerpo también, pero empieza agradeciendo a Dios. No esperes hasta que todo esté perfecto, a las 1000 maravillas, y luego agradecerás a Dios. Nunca agradecerás a Dios. Jesús agradeció a Dios cuando no vio la inmensidad de la necesidad, no vio la pequeñez de la provisión. Miró a Dios y le dio gracias por lo poco. Y lo poco se volvió mucho. ¡Vamos! El Espíritu Santo nos lo recordó de nuevo en un relato futuro, cuando Jesús atravesó el mar de Galilea al otro lado. Dice aquí en el versículo 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Obviamente, el Padre está tan contento por esto que hizo que el Espíritu Santo escribiera esto. El milagro pasó después de que el Señor dio gracias. ¿Qué pasará cuando des gracias? Oye, le damos gracias al Señor, pero ¿por qué el Señor dio gracias? Él es el Señor en persona. Él nos está mostrando cómo necesitamos recibir un milagro. Ya sea un milagro de provisión o un milagro de sanidad, un milagro de paternidad para tu hijo, un milagro en tu matrimonio donde Él convierte el agua en vino. Amén. Y un milagro para tu mente. Tu mente está divagando, incluso cuando estoy hablando, no puedes concentrarte. Esa es una mente bajo la influencia de poderes demoníacos. No están dentro de ti, siempre te están distrayendo. Recuerda esto, es la obra del enemigo. Cuando Jesús llegó a la casa, ¿se imaginan? El invitado de todos los invitados estaba en su sala. Marta estaba ocupada y la Biblia dice que estaba muy distraída. La palabra muy distraída está ahí. ¿Cómo puedes distraerte cuando solo hay uno a quien mirar? ¿Por qué preocuparse por la comida cuando Él puede multiplicar los panes y los peces? Y por eso apreció lo que su hermana hizo, sentarse a sus pies y escuchar su palabra. Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Entonces lo partió. Tomó los panes, los partió y se lo dio a los discípulos. Ahora, me gusta el relato de Marcos 6:41. En el relato de Marcos, él dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, o dio gracias, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiera delante, y repartió los 2 peces entre todos. Esta frase, dio a sus discípulos, se los dio a sus discípulos. En el relato de Juan, no lo dice así, pero en el relato de Marcos, en realidad, está en tiempo indefinido. ¿Qué significa? Él siguió dando. Siguió dando. Jesús se multiplicó en las manos de Jesús, porque siguió dando. Solo son 5 panes. ¿Cómo puede seguir dando? ¿Verdad? Él siguió dando, siguió dando. Entonces, los discípulos tomaron la canasta. Por cierto, la canasta aquí es la palabra. Son 2 palabras griegas para canasta, 2 tipos de canasta. Una es una cesta. La otra es como una canasta de picnic, una de mimbre, ¿las conocen? Donde pones plátanos, frutas y todo eso. Ahora, el milagro de los 5 panes y 2 pescados aquí es la cesta de mimbre. La cesta pequeña, la de picnic. ¿Están entendiendo hasta ahora? Entonces los discípulos vinieron a Jesús, trajeron esta pequeña canasta y Jesús puso pan. Van por filas, distribuyen y tienen que regresar a Él. Siempre volvemos a Él. No puedes decir, fui a oír al pastor Prince, la semana pasada fui a orar y siempre vienes a él en busca de suministro fresco. Y nunca regresan vacías. Sus manos siempre están llenas. Dije que sus manos siempre están llenas. Los panes, cuando se dividían, se multiplicaban en sus manos. ¿Cierto? Cuando fueron multiplicados cuando salían de su mano. ¿De acuerdo? El aumento de la división no es la economía del mundo. La multiplicación por resta.
Entonces, cada vez que vienes a servir a Dios el domingo y dices, el domingo es preciado, tome nota. Tú piensas que es una resta. Dios está pensando en la multiplicación para ti. Dios está pensando en una suma para ti. Pastor Prince, estoy muy cansado, pero aún así... Sí serviré al Señor. Díselo al Señor. Él renovará tus fuerzas, renovará tu juventud como las águilas. No te encuentres sentado allí un día diciendo, Dios me dijo hace años que hiciera esto y alguien más lo está haciendo enfrente. Y estés anhelando y pensando, mira lo que Dios ha hecho por esta persona. Dios ha aumentado a esa persona. Debía ser tú. Pero luego Dios escogió a otra persona porque dijo, sí, siempre que sirvas al Señor, ya sea con trabajo, dando dinero, como sea, Dios siempre regresará más. Incluso el barco de los pescadores, toda la noche, el mismo lago, el mismo lugar. No hallaron nada, no pescaron. Estaban lavando su red para pasar el tiempo, para maximizar el tiempo. Jesús subió a la barca. Le permitieron a Jesús subir a la barca. Después de eso, Jesús dio una carga de peces que rompe redes y hunde barcos en el mismo lago. Cuando le das a Jesús, las cosas se vuelven diferentes. Entrega tu mente, entrégate tú, entrega tu cuerpo. Cuando entiendes eso, le darás todo. Y todo lo que Él te pida que hagas, incluso dar dinero para sembrar, que des tus diezmos, tus ofrendas, nunca es una resta. Es multiplicación por resta. Es aumento por división. ¿Puedo oír un buen amén, iglesia? ¡Aleluya! Vaya, me puse feliz al predicar, ¡aleluya! Vamos a terminar. ¿Cuánto querían? No lo olviden, todo lo que querían. El problema no es tanto el Señor, eres tú. Señor, creo en tan poco, cuando tú eres tan grande. Señor, agranda mi capacidad. Te he deshonrado. He orado por un trabajo, cuando quieres que ore por un puesto. Pero en mi mente, ¿cómo puedo tener un puesto? La pequeñez de mi educación, la pequeñez de mi experiencia, la pequeñez de Singapur y la inmensidad de la exigencia del jefe, la inmensidad de la calificación necesaria, Señor. ¿Qué hago, Señor? Dame gracias por lo que tienes y descansa, porque el hombre no se sentará hasta que haya terminado la obra hoy. Amén. Cuanto querían. Muy bien, me encanta. Baja. Versículo 12. Terminaremos con esto, los últimos dos versículos. Y cuando se hubieron saciado, me encanta esto. No cuando comieron hasta decir, bueno, esto es suficiente para aguantar, sé que tengo un poco de hambre. Comieron hasta saciarse. Dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Este es un evangelio donde nada se pierde. Nada se pierde. Recoge los pedazos que quedaron. Sí, con Dios no hay falta, pero tampoco hay desperdicio. Esta es la belleza. No falta y no se desperdicia. ¿Cierto? Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Me pregunto, los discípulos, por ejemplo, Tomás, ya saben que es el que duda, ¿no? Entonces trajo. ¿Cuántas veces volvió a Jesús? ¿Debería volver a Jesús? Quizás esta vez ya no tenga. Y vuelve a Jesús y descubre que sus manos están siempre llenas, siempre dando. ¿Ha notado que cada vez que ven a Jesús sus manos siempre están llenas? ¿O tienes una experiencia pasada? Yo solía ir a Jesús. Recuerdo cuando fui a Jesús. ¿Tienes una experiencia actual? Siguieron volviendo a Él. Siempre encontraban sus manos llenas. ¿De acuerdo? Y entonces, tal vez, Tomás también empezó a pensar, todas estas personas comen primero. ¿Cuándo podré comer yo? Pedro comenzó a pensar, sí, amigo, ¿cuándo podré comer? Y al final, Jesús dice, recojan los pedazos. No lo olviden, son cestas de picnic, cestas de mimbre.
y había 12 cestas llenas. ¿Vieron la palabra llenas? 12. Una canasta llena para un hombre es mucho, ¿cierto? 12 cestas llenas de pescado para cada uno de los 12 discípulos. Quiero decirte una cosa, el Señor no olvida lo que le das. La Biblia dice, el que riega, él también será regado. El alma generosa será engordada. Otra traducción dice, será próspera. En la economía de Dios, cuando das, vuelve a ti mucho más. Whispers in the dark, a haunting choice to surrender, to let go, and let our love take control. I'm lost in your haze where the lights are low, drowned in the depths of your eyes. I'm ready to go, in the shadows we'll find our way. Through the night, our love will stay. Your touch, a spark that sets me free, a melody that echoes wild and carelessly. In your eyes, a stormy sea, where I'll swim lost eternally. I'm lost in your haze where the lights are low, drowned in the depths of your eyes. I'm ready to go, in the shadows we'll find our way. Through the night, our love will stay. You'll taste the sun, we'll chase the night. Our love a flame that burns so bright. In the darkness we'll find our light, and our love will ignite. I'm lost in your haze where the lights are low, drowning in the depths of your eyes. I'm ready to go, in the shadows we'll find our way. Through the night, our love will stay. In your love, I'm lost, I'm found. In your heart, my hope is bound. Forever I'll be yours, you'll be mine. Lost in your haze, our love will shine. In your love, I'm lost, I'm found. In your heart, my home is bound. Forever I'll be yours, you'll be mine. Lost in your haze, our love will shine. Amén. ¿Son bendecidos? ¿Aprendieron algunas cosas? ¿Estás viendo la inmensidad de la necesidad? Ya sea tu cuerpo, tu familia, tu situación matrimonial, ya sea incluso tu estado emocional, o eres adicto a alguna droga recetada. Nadie lo sabe, pero tú sabes a qué eres adicto. Y una salida, ya sea alcohol o lo que sea, es reconocer que la necesidad está más allá de ti. Cuando ves la inmensidad de la necesidad, puede abrumarte. Como líderes y pastores, nos sentimos muy fácilmente abrumados por la inmensidad de la necesidad. Pero oye, deja de ver la inmensidad de la necesidad, deja de ver la pequeñez de lo que tienes y comienza a verlo a Él, nuestro suministro inagotable. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor Jesús. Y no lo olvides, todas estas cosas pueden fluir, nos dice Juan. Es porque la Pascua está cerca. La salida justa para un Dios santo, un Dios 3 veces santo, para bendecirnos con más que suficiente, es porque su Hijo pagará por todos nuestros pecados. Hoy, si alguien te dice que tu pecado está reteniendo la bendición, sabes que es una doctrina que no es de Dios. No es de Dios, porque saca a Jesús de la cruz.
Amén. Ahora, una cosa es decirle eso a un incrédulo y otra decirle eso a un hijo de Dios. Tus pecados son perdonados porque alguien murió. Nos deleitamos con el cordero asado. Asado significa que estuvo bajo los fuegos del juicio de Dios y nos deleitamos con él. Es alimento para nosotros. Dije es alimento. Y no solo comida para nosotros, también es suministro. El suministro se basa en la Pascua que está cerca. Es como si el Espíritu Santo les recordara que Dios suplirá todas sus necesidades. Amén, iglesia. ¿Fueron bendecidos? Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.